podemos comenzar con la... Sí. Ok, muy buenas tardes. De verdad que me siento muy complacida en estos momentos de poder compartir con todos ustedes, darles una cordial bienvenida a este lanzamiento de este libro, de este ejemplar, porque es un tomo donde se ha recopilado parte de la historia de la ciudad de Santa Marta en el siglo XIX. Además que nos acompaña el doctor Edgar Reisinin, muy reconocido por su trayectoria, por su amplio conocimiento también, su historia, historiador, y compilando pues todas las circunstancias que han venido atravesando también la ciudad de Santa Marta, cada uno de este rigor que se viene documentando en este importante libro, que también la Caja de Compensación Familiar de El Magdalena siempre ha estado presente para el rescate y la preservación de la historia de lo que compete la ciudad de Santa Marta. También agradecer a la doctora Marta García Valencia, nuestra directora administrativa, siempre estar apoyando todos estos procesos educativos, porque gracias a estos libros, a esta compilación histórica, las nuevas generaciones también hacen parte de ello para así contemplar e ir conociendo pues cada una de estas historias que ha tenido Santa Marta, que está ya próxima a cumplir los 500 años, esa ciudad más antigua de acá de Colombia, y pues en todas partes del mundo muchos quieren venir a conocerla, ¿verdad? A la doctora también Adis Martínez, que es la jefe del programa especiales de la biblioteca, de la jornada escolar complementaria, abierta también a este mundo de conocimientos que siempre nos ha logrado explicar, nos ha logrado llevar, traducir. Y pues también está con nosotros, por supuesto, que nos ha estado acompañando el señor Raúl Román Romero, que es profesor de la Universidad Nacional de Colombia y director de la sede Caribe. Entonces, yo creo que sin más es importante dar inicio a esta reunión, a esta presentación del libro en Santa Marta en el siglo XIX, en esta segunda parte. Doctor Edgar, quiero darle la cordial bienvenida en usted como compilador, y bueno, que es de la edición del grupo editorial Cajamat, del cual nos sentimos muy orgullosos de poder tener este ejemplar hoy en día, y que en medio de la pandemia pues tenemos esto acá. Bienvenidos. Y no me dan link, no me da nada de acceso, o sea, ¿qué hago? Bien, gracias, Rocío. Entrar... Bien, gracias, Rocío. Adi. Muchas gracias, Rocío. Muy buenas tardes para todas las personas que hoy nos acompañan. En nombre de la Caja de Compensación Familiar del Magdalena, Cajamat, del Consejo Directivo, la doctora Marta García Valencia, directora administrativa, y directivos, le damos una cordial bienvenida y agradecimiento por acompañarnos en el primer lanzamiento del libro este año, que nada menos y nada más es editado por nuestro propio sello editorial. Desde el año 2015, el programa Tertulia Samaria, Historia de Santa Marta, organizada por la Caja de Compensación Familiar del Magdalena Cajamat, a través de la biblioteca y con el apoyo del doctor Edgar Reisinin, se ha logrado generar un impacto ante la comunidad y con un tiempo de interacción cada mes con historiadores del país que han trabajado incansablemente revisando los archivos documentales sobre la historia, la sociedad y la cultura de la ciudad y provincia de Santa Marta, exponiendo sus pesquisas en la exponencia que fortalecen la historia. Producto de este trabajo, Cajamat organizó entre febrero a noviembre del 2018 las conferencias compiladas por el doctor Edgar Reisinin en el libro Santa Marta en el siglo XIX, segunda parte, el segundo de los 2 volúmenes
que abordan la historia de Santa Marta y su provincia durante ese santuario y publicada por el Grupo Editorial Cajamarca. Le informamos que este libro será entregado a las personas que se inscribieron para asistir a esta presentación que hoy estamos haciendo. Estaremos informándoles la fecha y hora en la que se hará entrega de ello, la cual nos comunicaremos a través de los celulares registrados en el formulario de inscripción. Es importante informar que los libros de la tertulia Samaria además serán expuestos y estarán a la venta en la biblioteca de Cajamarca con un valor de 25.000 pesos. Pues asimismo los estoy invitando para este 23 de febrero a la primera tertulia Samaria, titulada El Movimiento Gaitanista de Santa Marta 1944 y 1948, el cual tiene como ponente al doctor Adriano Guerra. Pues en ese entonces la Biblioteca Cajamarca pone a disposición a todos sus afiliados y comunidad en general el nuevo servicio de información local, Servilocal, en la que ustedes encontrarán las conferencias de las tertulias Samaria y todo tipo de información de acuerdo a su interés. Los invitamos a consultar en la página servilocal.cajamarca.com.co. Pues a continuación presentamos al doctor Raúl Román Romero, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, doctor en Historia de América por la Universidad Pablo de Olavide, magíster en Estudios del Caribe por la Universidad Nacional de Colombia e historiador de la Universidad de Cartagena. Desde el año 2014 es presidente de la Asociación Colombiana de Estudios del Caribe y desde el 2010 es líder del grupo de investigadores Nación, Región y Relaciones Internacionales en el Caribe y América Latina. Bienvenido, doctor Román. Le doy Muchas gracias por este espacio y por la invitación que me han hecho para presentar este libro que me parece muy importante. También doy las gracias a Edgar Rey Sinin, profesor, colega y amigo, que en los últimos años, digamos, hemos fortalecido nuestros lazos de cooperación en torno a estos temas sobre la tertulia Samaria y otros que han permitido discutir y construir espacios sobre los estudios del Caribe. Así que estoy muy complacido de presentar este libro. Aquí tengo para que vean que es el libro Santa Marta en el siglo XIX, tomo 4, y es la segunda parte de una compilación o un compendio de libros sobre la historia de Santa Marta, que por supuesto ya evaluando este esfuerzo, se constituye un esfuerzo mayor por construir la historia de una de las ciudades importantes del Caribe colombiano. Es probablemente el único esfuerzo que existe en Colombia y por supuesto en la región Caribe colombiana en esta dirección. Creo que antes de empezar a hablar del libro, creo que la dinámica y la producción académica en el campo de la historia de Santa Marta en estos momentos supera a viejas ciudades del Caribe colombiano que en algún momento asumieron el liderazgo en los estudios históricos sobre la región. Creo que hoy es este equipo importante que existe en Santa Marta, en este caso liderado para el libro por Edgar Rey Sinin, pero en el que se encuentra Jorge Elías Caro, en el que se encuentra Joaquín Viloria y también Adriano Guerra, han logrado hacer, digamos, de la producción académica en la disciplina histórica en Santa Marta un fortín para la región Caribe colombiana. Entonces, ese libro creo que se inscribe en esos esfuerzos también de Cajamarca por difundir la historia de Santa Marta y en ese gran esfuerzo de estos estudiosos del Caribe y la región del Magdalena en particular. Entonces, voy a empezar con este libro que me parece sumamente interesante. Santa Marta en el siglo XIX es la segunda parte. Este libro ofrece una visión, digamos,
segmentada, pero al mismo tiempo vinculada entre sí, entre los diferentes capítulos que analizan y estudian coyunturas diferentes de la historia samaria en el siglo XIX. Esta, digamos, aparente multiplicidad de temas encuentra a lo largo de la lectura unos puntos de conexión que son realmente interesantes e importantes porque permiten enlazar y comprender de mejor manera momentos claves de la historia de la ciudad, así como temas importantes que dinamizaron el desarrollo cultural, científico, académico y económico de la ciudad. Entonces, desde ese punto de vista, es un libro riquísimo en detalles sobre la historia de Santa Marta en el siglo XIX, pero también de los alrededores, y a veces se extiende a la región caribe colombiana y ciudades importantes como Cartagena y Barranquilla. El primer aporte es un aporte que realiza Joaquín Viloria de la Hoz, quien intenta hacer una revaloración del proceso de independencia y el rol que jugó Santa Marta y las acciones bélicas que ocurren en territorio de lo que hoy se conoce como el Magdalena, que dieron y confeccionaron parte de esa independencia que se dio entre los años de 1810 a 1823. Creo que el intento del profesor Viloria aquí es discutir la, digamos, interpretación tradicional sobre la posición realista de Santa Marta durante esa primera fase de la independencia que va hasta 1815 y se prolonga algunos años. Pero también es importante para el profesor Viloria destacar algunos personajes que fueron claves en ese proceso de independencia y también otras dinámicas menos realistas de esta ciudad para la consecución definitiva de esa independencia. Si bien Santa Marta, dice el profesor Viloria, jugó un papel antagónico a Cartagena, que promovió desde 1810 una independencia temprana, y en oposición o en un rol particular, Santa Marta conserva sus vínculos fuertes con España y se convierte en punto fundamental posteriormente del proceso de reconquista. También en algún momento fue un territorio clave por esa misma condición para desplegar los ejércitos ya coordinados por Bolívar para lograr después de la batalla de Boyacá la independencia de la costa. Es decir, Santa Marta, una vez vencidas, daría la posibilidad de convertirse también en un bastión de los patriotas para, de alguna manera, liberar el resto de la región, como efectivamente sucedió. Así que este papel es importante destacarlo y es destacado en este capítulo, y también el papel de los extranjeros en este proceso de independencia, así como algunos empresarios que visionaron tempranamente las posibilidades de construir tras la independencia un proyecto económico sostenido para esta ciudad. Desde este punto de vista, esto se convierte en un aporte importante que ofrece una discusión a esos valores o valoraciones tradicionales de la historia de Santa Marta en ese marco del proceso de independencia. El segundo capítulo, de Jorge Elías Caro, nos adentra en uno de los temas menos estudiados, uno de los temas más ignorados incluso en el desarrollo de la historiografía regional colombiana, como es la organización de sociabilidad en Santa Marta. Esas organizaciones que permitieron un proceso de sociabilidad son estudiadas por Jorge con una virtud importante, y es que logra clasificar a lo largo de la primera mitad del siglo XIX y una década posterior cuáles son los momentos y las sociedades con sus objetivos particulares que se construyen. Esto le permite establecer una periodización entre unas décadas en que las sociedades atienden a exigencias políticas del momento, en algunos casos religiosas, pero casi siempre después de la Primera República o de lo que se conoce como la Gran Colombia, el tema político y los confrontamientos entre partidos van a dominar el espíritu de estas sociedades, pero también van a estar dominadas por el espíritu mercantil y de engrandecimiento económico de la región y de la provincia de Santa Marta. Así que desde ese punto de vista, este capítulo nos ofrece un viaje, digamos, por estas organizaciones de sociabilidad política, social y cultural que tiene Santa Marta en la primera mitad del siglo XIX, y que se convierte en un estudio novedoso porque no existe para la costa un paralelo de estudios similares que vamos a encontrar en este libro
y que le daba un potencial enorme para encontrar algunas curiosidades sobre este tema. El siguiente tema es el tema del historiador Hugues Sánchez, también al igual que Jorge Elías y el Joaquín Viloria, muy reconocidos en los estudios de la región y la provincia de Santa Marta y Guajira también, y el Cesar, perdón. Él intenta mirar cuál es la percepción que tienen los viajeros, y dice los cachacos, sobre las ciudades de Santa Marta, Riohacha, Barranquilla y Cartagena. Y cómo elaboran un relato, en algunos casos prejuiciado, pero también con anotaciones importantes sobre las condiciones económicas, las condiciones festivas, las condiciones cotidianas y de movilidad económica, tanto en los mercados como en los puertos, que dan estos visitantes. Y algunos bogotanos que escriben sus memorias sobre los recorridos que hacen además por las poblaciones ribereñas. Más allá, dice Hugues Sánchez, de la condición despectiva, la visión eurocéntrica que ofrecen estos extranjeros e incluso los bogotanos, que se intentan distanciar de la cultura costeña, prevalecen un cúmulo de información que brindan estos viajeros que permite reinterpretar y comprender las dinámicas culturales, sociales e incluso económicas que vive la región caribe colombiana, especialmente la ciudad de Santa Marta. Hugues aprecia ahí temas como las dinámicas en el mercado, un poco los bailes que ocurren en las calles y también el mundo alrededor de los ríos y el transporte de los ríos como elementos fundamentales para entender la compleja maraña cultural y social del Caribe colombiano. El siguiente capítulo lo escribe Adriano Guerra, es un capítulo también interesante, muy poco trabajado en la costa caribe colombiana, porque este libro tengo que señalar que tiene una innovación importante en temas, por algo es el segundo tomo de este siglo XIX. A lo que se dedica Adriano Guerra es a la adjudicación, reclamos, liberalismo, espacio público y tierras en el Estado soberano del Magdalena. Él toma una coyuntura política importante para estudiar. Analiza el proyecto estatal del liberalismo radical que arranca con la Constitución de Río Negro en 1863 hasta 1886. Y examina toda la ley, la política y la concepción que existe sobre la tierra por parte de los liberales. Y logra asegurar y demostrar que se dinamizan los conflictos por la tierra durante los gobiernos liberales y que buena parte de esas dinámicas llevaron a reclamos constantes y que los indígenas y sus resguardos se vieran afectados, dado que se inicia una revaloración de la tierra en la cual los funcionarios públicos, algunos comerciantes, empiezan a engrandecer y a apropiarse de la tierra, ¿verdad?, dadas las condiciones legales que ofrece ese marco normativo que impulsan los liberales en esta doctrina liberal, ¿verdad? Sobre todo porque se busca favorecer y vincular a Santa Marta con los mercados internacionales a través de la producción de la tierra. Entonces, ahí los comerciantes encuentran una oportunidad para extender sus fronteras territoriales para lograr una mayor producción. Esto lleva, por supuesto, a que aumenten durante estos periodos las disputas por la tierra, que aumenten los reclamos y que empiecen a haber individuos o sectores sociales perjudicados por estas políticas, paradójicamente que ocurra durante el gobierno de los liberales. El otro capítulo, que es un capítulo interesante, nos muestra una faceta interesante de este libro que tiene que ver con los pleitos públicos alrededor de la fe católica en la diócesis de Santa Marta y las relaciones terrenales entre los feligreses y los pastores, digamos de alguna manera católicos, que imparten la ley. Pues se analiza cómo los feligreses y las comunidades religiosas de Santa Marta y poblaciones también aledañas empiezan a exigir un comportamiento moral de los, digamos, las personas del catolicismo que se encargan de predicar. Y cómo cuando son de alguna manera traicionados en sus prédicas por el uso de palabras descompuestas, que es la frase que retoma la autora, profesora Adriana Santos, ¿verdad? Cómo esas palabras descompuestas y cómo la actitud a veces poco moral de los sacerdotes lleva frecuentemente a quejas, a reclamos y a que la comunidad demande unos servicios, en este caso católicos, de cierta pureza moral.
y que por lo tanto se quejen ante las autoridades eclesiásticas frente a los abusos, los desmanes y la descomposición moral que tienen algunos sacerdotes. Entonces, creo que ahí logra mostrarse una interacción entre los feligreses y, de alguna manera, toda esta estructura y jerarquía clerical en la ciudad de Santa Marta. Esta lectura es una lectura interesante, importante, porque dice mucho sobre los comportamientos de los representantes del catolicismo, de la iglesia, en esta región del país, y un poco también de ese catolicismo que también existe en la costa caribe colombiana, aunque tengan unos rituales diferentes o en algunos casos se haya intentado hablar de una desritualización o descatolización de la costa caribe colombiana, que yo creo que es un tema que hay que discutir en el caso de la región. El otro artículo es el artículo de Jairo Solano Alonso, que habla sobre la medicina en Santa Marta en el siglo XIX, del Imperio Borbónico a la vida republicana. Lo que hace Jairo Solano Alonso es trabajar sobre todo cómo se va configurando un discurso médico en Santa Marta, cómo se construyen unas narrativas sobre la salud pública, ¿verdad? Sobre todo, y cómo afloran esas prácticas ya concisas, más allá del discurso, más allá de la retórica y de la teoría médica, como hay unas prácticas médicas que intentan hacer frente a coyunturas epidémicas, incluso pandémicas de importancia que azotan no solamente a Santa Marta, sino al resto de la región caribe colombiana. En ese sentido, Jairo Solano divide su capítulo en básicamente tres partes, ¿no? La transición de la época borbónica a la república, que tiene una coyuntura particular con el ingreso de Pablo Morillo y ese gran ejército libertador, que encuentra, por supuesto, afecciones de salud en esta larga travesía para retomar el control de España y reconquistar estos territorios para control del rey español. Entonces, esos grandes ejércitos empiezan a padecer enfermedades y empiezan a haber allí algunos colapsos de salud pública que van a ser examinados por Jairo Solano. El segundo momento tiene que ver con ese gran impacto epidémico, pandémico, que fue el cólera, y que pone a Santa Marta, y al igual que otras ciudades de la costa caribe colombiana, en una encrucijada de salud tremenda. Allí Jairo ve cómo en Santa Marta, incluso 10 años antes, cuando ya el discurso sonaba, los médicos samarios intentan prevenir que esta enfermedad cause una hecatombe social. Sin embargo, en 1840, 39-40, sobre todo, llega la enfermedad y causa los estragos que ha venido causando en el resto del Caribe colombiano, con unas implicaciones mayores. Y el otro periodo son los años 70, ¿cierto? En que Barranquilla se convierte en uno de los sitios importantes de enfermedades varias, sobre todo la fiebre amarilla, y eso hace que haya una interactuación y una discusión, un debate sobre tratamientos o alrededor del discurso médico para tratar estas enfermedades entre los médicos de Santa Marta y los de Barranquilla. Ese debate está evidente en la prensa y lo retoma Jairo Solano para mirar cómo se maneja desde el punto de vista del debate sobre la salud pública y la medicina esa coyuntura política, particular de salud pública en Santa Marta, el departamento general del, digamos, el Estado soberano del Magdalena y luego departamento del Magdalena. Seguidamente tenemos un cambio importante, digamos, en la dinámica del libro. Es un libro muy dinámico porque permite tener temas, además temas que se cruzan, hablan de independencia, se cruzan en esos periodos y en esas coyunturas particulares. Y ese segundo libro es el de Edgar Racine, que es el compilador y es, digamos, el artífice de este esfuerzo importante de la tertulia samaria, un poco en sintonía con Cajamarca. Y lo que hace Edgar es un análisis importante sobre la música culta, que él llama, en la sociedad samaria. Cómo se va configurando esa música culta. Y una cosa importante, un poco retomada de la sociología, es cómo se van construyendo esas dinámicas de distinción, ¿verdad? Que permiten, digamos, aventurar muy tempranamente en el siglo XIX que hay una música culta. Esto se debe en gran medida a que buena parte de las élites samarias vinculadas con el comercio empiezan a tener una predilección y a exclusivizar bandas musicales, ¿cierto? Y entonces empiezan a patrocinarlas y en consecuencia empiezan a mostrar unos gustos que se vuelven prácticamente exclusivos de esta sociedad, pese al reclamo o a la paralelidad con que otros sectores de la sociedad disfrutan
de esta música. Allí, en este análisis, encontramos que las bandas juegan un papel importante, tanto las bandas militares como las bandas que se van a configurar independientemente de las milicias y que también van a tener su epicentro en los centros educativos. Y cómo se va configurando esas dinámicas musicales en Santa Marta y los alrededores, cómo aparecen músicos importantes, ¿verdad? Cómo se demandan instructores musicales de otros países, también extranjeros, que van a jugar un papel clave en el desarrollo de la música y los gustos musicales que se va a dar en Santa Marta y cómo, por supuesto, esto va a tener una repercusión en la cultura y la sociedad samaria. Entonces, creo que desde este punto de vista, esto es un aporte importante en otra dirección. Finalmente, el libro termina con el tema de la educación superior en el Magdalena, ¿cierto? Es un capítulo escrito por William Renan Rodríguez, en el que se muestra, diría yo, básicamente las vicisitudes de cómo se va a conformar el centro educativo más importante de Santa Marta y cómo va a sobrevivir en las diferentes coyunturas políticas, ya fuera de guerra o coyunturas de crisis económicas particulares que vive la región, y en medio, digamos, de esos mandos políticos que se van turnando a lo largo del siglo XIX, que para simplificar diríamos que los bandos conservadores y liberales. Entonces lo que hace William Renan es precisamente mirar esos orígenes de la educación universitaria y de la universidad, de lo que se va a convertir posteriormente en la Universidad de Magdalena, a lo largo del siglo XIX, examinando cada una de las reformas, las que se impone durante la década del gobierno de Bolívar, la que se impone o impone posteriormente cuando es presidente Santander, Francisco de Paula Santander, luego la que va a realizar Mosquera y posteriormente la apertura, ¿cierto?, que logran los liberales radicales nuevamente, que van a tener un papel importante en una reorganización, refundación de la educación nacional, pero también que va a tener unas implicaciones importantes en la consolidación de los centros educativos y el Centro Educativo Superior de Santa Marta, ¿verdad?, que va a evolucionar con diferentes nombres, que inicia desde la época de Bolívar como la Universidad del Magdalena Istmo, que tiene su centro de operación en Cartagena, pero que tiene algunos centros satélites que operan bien en Santa Marta y que de ahí van a ir creando esos cimientos hasta el gobierno de años posteriores de Bengochea Goenaga, que van a impulsar ya una educación en el marco de la condición de Estado soberano del Magdalena, que ya bajo sus propios criterios y sus propias definiciones y su propia política va a definir el rumbo de la educación superior de esos años, que de alguna manera, aunque va a ser intermitente, va a jugar un papel clave en esa definición, digamos, de Estado. En este sentido, digamos, son unos capítulos exquisitos de leer, creo que nos permiten comprender de mejor manera en esa sintonía de periodos que se cruzan, de temas que se complementan, las dinámicas políticas, sociales, culturales, educativas, religiosas y, por supuesto, de los movimientos de tierras que se dan en esta ciudad de Santa Marta. Esto, por supuesto, agregando la visión también que se construye tanto de extranjeros como de nacionales de esta ciudad, que le van a dar a Santa Marta digamos, primacía y un valor para entenderla, definirla e identificarla en el contexto de las ciudades colombianas. Por eso no me queda decir que los invito a que lean este importante libro si quieren entender buena parte del siglo XIX de Santa Marta, si quieren entender sus coyunturas médicas, de salud pública, políticas, educativas, religiosas. Creo que aquí hay una buena oportunidad, ¿verdad?, para entender esas dinámicas de una ciudad que es la ciudad, por supuesto, más antigua de Colombia y de la costa caribe colombiana, una ciudad con unas dinámicas complejas de resistencia, de empuje por parte de sus élites, y que buena parte de esa historia de lo que es Santa Marta hoy sigue estando cifrada en esos procesos que se dieron en el siglo XIX. Entonces, al leer este libro fascinante, felicito a Edgar Reisining por este importante aporte y, por supuesto, felicito a cada uno de los autores que se encuentran aquí: Joaquín Viloria, Jorge Elías Caro,
Hugo Sánchez, Adriano Guerra, Adriana Santos, Jairo Solano y William Renan. Creo que todos hacen un aporte importante y es un libro que merece la pena leer y discutir, sobre todo en ese espacio que se ha ido configurando como la tertulia de Samaria. Así que muchas gracias por invitarme, estoy muy complacido. Creo que ha sido un aporte fundamental al desarrollo de la historia regional y la historia de Santa Marta en particular. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias, Raúl, muy amable. Bueno, en mi carácter de compilador del texto, quiero agradecerte a Raúl y por supuesto a la Caja, que ha institucionalizado este programa de la tertulia Samario y que hoy se constituye sin duda en el espacio de reflexión más importante en Santa Marta y posiblemente en la región sobre la historia regional. En mi carácter de compilador y de autor de este texto, es para mí, verdad, de mucho orgullo, por decirlo de alguna manera, haber logrado con Cajamarca, sobre todo en esta dirección desde la época del doctor Jairo Donado y ahora con la doctora Marta García y liderado por la señora Adi, la doctora Adis, este ejercicio, este esfuerzo de 4 tomos. No es fácil tener 4 tomos de historia de la ciudad de Santa Marta. No es fácil sacar en 4 años seguidos un libro cuando uno sabe que es bien difícil publicar textos y más de historia. O sea, la gente puede publicar cuentos, novelas, de pronto poesía, pero historia es un poco más complejo. De tal manera, pues, que yo vivo muy agradecido con Cajamarca y, por supuesto, con los autores, como decía Raúl. Entonces, en mi condición de compilador y en condición de autor de uno de los artículos, solamente quiero señalarles que la preocupación, en mi caso, que he sido fundamentalmente un carnavalero, un festivo, en estos días estoy de fiesta porque está el carnaval, soy una especie de Joselito Carnaval, pues este texto es para gozarlo, como decía Raúl, para disfrutar eso que llamamos la música culta en Santa Marta, esas orquestas filarmónicas, de tal manera pues de que ahí está el texto para la discusión, para la conversación. Yo quiero invitar a cada uno de los autores. Tengo problemas porque el doctor Jorge Elías Caro, que tiene un super equipo, no pudo conectarse. El doctor William Renan parece que tampoco, pero entonces vamos a tener la participación de los compañeros que están presentes. Y quisiera preguntarle a Jairo, a Joaquín, comenzando con Joaquín, a cada uno de los autores, de acuerdo a cómo están en el libro, yo les voy dando la entrada para que en unos 3 o 4 minuticos nos expliquen un poco como el porqué de ese artículo, por qué esos estudios y un poquito como la metodología, cómo se hizo. Entonces invito inicialmente al doctor Joaquín Viloria de la Hoz. Muchas gracias, Edgar, por esta oportunidad y por supuesto a Raúl por la presentación tan generosa que hizo del libro y de los diferentes capítulos. Asimismo, por supuesto, a las directivas de Cajamarca, la doctora Marta García, la doctora Adis y todas las personas pues, que están detrás de bambalinas para hacer posible esta obra y por supuesto a las casi 70 personas que nos están siguiendo por este canal. Raúl lo hizo muy bien, yo creo que resumió el objetivo y el carácter de mi capítulo. Pues una de las inquietudes desde que era un estudiante de pregrado, por decirlo así, fue siempre ese, digamos, conocer ese carácter realista de Santa Marta, por qué había ocurrido, por qué los indígenas se alinearon del lado realista y no del lado patriota. Y esto venía, digamos, como Samario, venía cargado de los comentarios, o por lo menos yo lo recibía con casi 200 años después, casi que pasándonos una factura, por qué había sucedido eso.
Entonces, eso lo tuve ahí durante muchos años, esa inquietud, y comencé a recopilar información de qué había pasado. Como siempre, los que hacemos historia sabemos que la historia, la investigación nunca se termina, y ahí hay una serie de documentos que toca seguir investigando. Pero una de las primeras cosas que yo comienzo a mirar y a encontrar, y que no se resaltaba mucho, es que Santa Marta no era la única ciudad realista. Entonces, es lo primero que a mí me interesa ver. Sí, Santa Marta fue realista, no lo vamos a ocultar, etcétera, pero lo que uno se va a encontrar es como Caracas, como Bogotá, como otras ciudades le dan una bienvenida con Arco del Triunfo a Morillo, y eso casi que ni se dice, porque eran ciudades heroicas y toda esta cosa, pero Santa Marta y Pasto allá, esos indios de Samario y esos indios pastuzos, en cambio sí, había que resaltar que le dimos el recibimiento pomposo a Morillo, pero nadie lo dice cómo lo recibieron en Caracas, que se morían de la felicidad pues cuando llegó Morillo, y nadie dice de las peleas de Nariño con Bolívar por tomarse Bogotá, y cómo los partidarios de Nariño se aliaron con los realistas para derrotar a los otros. Entonces había una historia oculta, más allá de Santa Marta, ¿sí? Una historia oculta que, digamos, a mí me interesaba resaltar. Eso por un lado. Y dos, ¿por qué los indígenas se aliaron a conocer? Eso fue cierto. Gran parte de los indígenas de la provincia de Santa Marta se aliaron con los realistas. Entonces, también venía una interpretación. Desde el lado étnico querían decir que no, que los negros y los mulatos eran patriotas y los indígenas eran realistas, cosa que los documentos han ido demostrando que no necesariamente era así, y que había indígenas, tanto patriotas como indígenas realistas, como había negros y mulatos patriotas y realistas. O sea, no había una condición étnica para decir estos son estos y estos son estos otros. Entonces, por un lado, uno comenzar como a desmontar ese discurso que se había comenzado a construir un poco a partir pues de la historia o historiadores que venían con el discurso afro-norteamericano, por decirlo así. Y por otro lado, conocer, y en esto pues muchos de los historiadores que incluso están acá conectados lo han dicho en diferentes oportunidades, y otros incluso que no están acá, como por ejemplo Steinar Saeter, que es un historiador noruego que hizo su tesis sobre Santa Marta y Ribacha en el periodo de la independencia, y es cómo por algunas, digamos una palabra coloquial, gabelas que los indígenas recibieron, o algunos beneficios que las comunidades indígenas recibieron de finales del periodo colonial en los últimos 30 años aproximadamente, cómo esos beneficios hicieron que los indígenas se volcaran a favor de la causa realista. Entonces, yo creo que eso genera pues una discusión muy interesante, y fue, digamos, la motivación principal para hacer este artículo. No me extiendo más porque sé que estamos hablando de 3 a 5 minutos y hay muchos coautores y colegas que están aquí en fila. Entonces, Edgar y Raúl, pues eso sería lo que yo quería comentar sobre mi artículo. Muchas gracias, Joaquín Viloria, muy amable. Insistimos a todos los que nos están acompañando hoy, de verdad muy agradecidos por su presencia. Inclusive tenemos gente de Santa Bárbara de Pinto, mi pueblo. Vamos a escuchar entonces creo que definitivamente el doctor Jorge Elías Caro no se pudo conectar. Entonces le damos la palabra al doctor Hugo Sánchez, que está en Cali. Hugo, muy buenas tardes. Jorge Elías Caro. ¿Jorge Elías está? ¿Sí? ¿Jorge Elías? Claro, me tienen bloqueado el micrófono. Bueno, dale, por favor. No, pues, qué pena, más bien usted debe ampliar un poco más esos lentes, doctor. Había entrado ya hace unos minutos. Gracias realmente a Cajamat por estos esfuerzos académicos que definitivamente coadyuvan a conocer un poco lo que es el contexto histórico de la ciudad de Santa Marta, pero por encima de todo, lo que en la historiografía regional del Caribe colombiano, digamos, este ejercicio por parte
de la Caja de Compensación, como son las tertulias Samaria, es de admirar, es loable. Creo que es la única, digamos, caja de compensación que le está apostando, digamos, a estos temas de la historia y, por supuesto, el apoyo de la cultura. Y de verdad me siento muy satisfecho, Edgar, que ya hoy estemos presentando el tomo número 4 y en el que he tenido la fortuna, valga la claridad, de participar en cada uno de ellos acorde, digamos, a lo que se viene presentando. Bueno, y a mí me corresponde comentarles un poco de lo que fue la Santa Marta Decimonónica en torno a un tema de organizaciones de sociabilidad. Cuando hablo de estas organizaciones me refiero a unos escenarios o a algunos espacios más allá de la típica organización de las cuatro paredes, que puede ser una empresa, que puede ser alguna corporación o algo, ¿no? También habían otro tipo de sociabilidades, ¿verdad? Como las logias masónicas o algunas cofradías que se iban presentando alrededor, digamos, de la ciudad, en torno a algunos aspectos sociales, políticos, económicos o culturales que se iban generando en torno a ello, y que en la medida que el tiempo iba avanzando, pues esas dinámicas, no solo fruto de la imbricación de toda la parte política y social que se conjugaban allí, sino también de los influjos que de alguna u otra forma recibían del contexto internacional, o por qué no también del entorno nacional en el que estaba allí, los movimientos políticos, los movimientos sociales, pero también las guerras, las ideologías que fueron suscitando en torno a ello, pero también algunos espacios como la literatura generó mucho espacio en términos de esta sociabilidad, ya que se fueron construyendo sociedades literarias, y que estas sociedades literarias de alguna u otra forma no solo era para analizar determinado autor o determinada obra, como en muchas ocasiones sucedió a lo largo del siglo XIX, sino también se estudiaba el pensamiento y a partir de allí iba la doctrina, ¿no? Porque esto iba ligado a lo político. Y en medio de lo político, si era conservador o si era liberal, entonces también en ese sentido se iban formando cuadros a partir de estos procesos que iban ligados a la formación y a la educación. Cada quien iba montando escuelas y dentro de la escuela se iban dando ese tipo de espacios que en la medida que iban creciendo, pues se iban organizando en estos aspectos sociales, ¿no? El estudio data pues de 1820 a 1860. Realmente era un proyecto más macro, de 1820 a 1900, pero debido a la extensión y a otro proyecto en el que estamos participando, que pertenece, digamos, la segunda parte de 1860 a 1900, pues queda, digamos, allí que tendremos la oportunidad de darlo a conocer más adelante. Pero acá de 1820 fue muy importante porque tuvo, digamos, los primeros años incidencias todavía coloniales. Justamente ahora en 1821 estamos conmemorando la celebración hace pocos días, en noviembre, de lo que fue la liberación de Santa Marta y la independencia de Ciénaga a partir de la batalla que se generó, pero resulta que hasta 1824 aproximadamente todavía Santa Marta quedaban esos brotes que se había mencionado allí, que como Joaco lo mencionó, en ese sentido entonces se crearon organizaciones de sociabilidad, unos proclives a mantener, digamos, el aspecto de la corona, en el que la monarquía pues estaba ahí representado sobre todo por algunos empresarios catalanes, estaban con relación permanentemente con Cuba, que era como el bastión realista del Gran Caribe, y que a partir de allí se buscaba un tema de reconquista, que hasta ese movimiento se denominó los Rayos del Sol, y que aquí generaron una organización de sociabilidad en torno a eso, pero hubo una respuesta por parte de los patriotas que se da la Sociedad Patriótica, y después empezaron a generar algunas tipos de organizaciones más de tipo cultural, pero que tenían un fin político, como en este caso las que te daban ligado a la enseñanza del inglés y el francés, que se da después de 1825 debido a los tratados de libre comercio que se suscriben con Estados Unidos y con el Imperio Británico en 1825, por eso había que enseñar inglés, y se crean esas sociedades, digamos, propia de ella, en el que los extranjeros, sobre todo estos países, estaban a la cabeza y habían participado también de los ejércitos republicanos, ¿no? Después de 1826 con Francia y había que promover el francés, y en 1828 con Holanda, y así sucesivamente se fueron dando
otras organizaciones, sociedades de mejoras públicas, sociedades de fomento, la caja de ahorros, porque había que llevar proyectos de desarrollo, y EVA de dos tipos, uno católico y otro, digamos, laico, en el que los católicos creaban la Corporación San Vicente de Paúl, y la respuesta inmediatamente de los masones era crear la sociedad filatélica, y así sucesivamente se fue dando una pugna larvada, y en ese sentido lo que tratamos de mostrar en este capítulo del libro. Muchas gracias, doctor Jorge Elías Caro. Qué pena, me había dicho por el teléfono que no estaba conectado, que no había podido. Bueno, entonces, ahora sí, mi estimado Hugues Sánchez desde la ciudad de Cali. Hugues, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rey, y buenas tardes a todos los asistentes a este evento por medio virtual. Y primero que todo, pues, darle unas gracias, un fuerte abrazo a Edgar Rey, quien es el que en estos últimos años y últimos tomos ha tomado la rienda y ha sacado adelante un proyecto de suma importancia que, como presentaba hoy el amigo Raúl, es vital o es importante en términos de sus aportes a la historia regional. En cuanto a lo que respecta en mi caso, el artículo que aparece publicado, como señalaba Raúl, este es un artículo más o menos simple en su estructura. En todo esto de la aparición en las ciencias sociales de un discurso de la victimización, donde constantemente se está colocando en boca de muchos actores lo que podría ser un carácter de victimización. El caso de los viajeros es uno de ellos, ¿no? Los viajeros son catalogados hoy, no lo eran hace unos 20 años, como unos personajes en su mayoría racistas, prejuiciosos, etc. Independiente de que fuera cierto o no esa situación, emprendí un trabajo más o menos concreto, y era mirar a partir de un número importante de estos viajeros y dos personajes de la ciudad de Bogotá, el doctor Samper y el otro, ahora se me va la luz, también colombiano, que tienen también una visión parecida a los viajeros en términos de sus prejuicios. Buscaba entonces, independiente de lo anterior, concentrarme en los apartes que ellos dedicaban a 4 o 5 aspectos relacionados con la vida económica. Uno especialmente que me interesaba y que articulaba todo el escrito era el de la alimentación. Es decir, mirar a partir de lo que los viajeros señalaban, que ellos señalaban como una cuestión a veces negativa, a veces positiva, una otredad en el sentido de que era un tipo de comida que no estaba inscrita en los marcos, en sus marcos culturales. Ellos deciden pues describirla, y ese cuadro me permitió entonces, como ya les mencionaba, concentrarme en esa temática. Por ello me dediqué en una primera parte a mirar cómo se expendían los alimentos en los mercados. En la Nueva Granada o en Colombia, los viajeros encontraron que la mayoría de pueblos, incluso ciudades, en explanadas, en parques, en campos cerca de las iglesias, se vendían alimentos, ¿sí? Y que estos alimentos se vendían en ocasiones. Él señalaba que una particularidad para el caso del Caribe y era que se hacía todos los días, porque el clima no permitía que la persona guardara los alimentos. Entonces, todos los días se hacía una ceremonia que arrancaba, por lo menos para el caso de Santa Marta, a las 7 de la mañana y terminaba a las 11, en donde los indígenas, y aquí viene una parte importante, es quien produce para ese consumo, para esa
alimentación, los indígenas de Gaira, de Bonda, sobre todo Mamatoco, llevaban los productos a ese mercado, que iban desde proteínas, frutas, verduras, etc. Eso pasaba no solo en Santa Marta, pasaba también en Cartagena, pasaba en Monpós, y se daba paralelo una variante que era diferente, ¿no? Y que tenía que ver con los vapores. Y era que, vapores o champanes, y era que habían sitios en los cuales también se expendían alimentos, pero esos sitios solamente eran consumidos por las personas que iban en los vapores y los compraban, ¿no? Esta ya era una venta diferente, una venta, si se quiere, bastante móvil, porque si el vapor pues pasaba a las 10 de la mañana, pues se vendía esa hora y luego dejaba de venderse. En conclusión, los alimentos se vendían en los mercados, en las explanadas, etcétera. No había el concepto que hoy conocemos como el mercado público moderno, ¿no? De cemento. También había otro elemento importante y era el consumo entonces de esos alimentos, sobre todo cuáles se consumían más. Encontramos que el consumo de carne y de pescados era el más importante. Era una dieta bastante balanceada en términos de la proteína. Por ejemplo, a orillas, bueno, entre las 4 poblaciones ciudades que analicé, que eran Riohacha, Santa Marta, Barranquilla y Cartagena, en todas el consumo de pescado era bastante importante. Hay que señalar algo aquí con respecto al pescado, y es que por lo general poco se señala su consumo, se le ve como algo de segunda dentro de lo que quiere relacionarse con la culinaria local. Esto porque el pescado en su mayoría era sacado de la ciénaga o río y no se pagaba por él. Mientras yo una vaca tenía que criarla, un potero, hacer todo un proceso de inversión, el pescado no. Yo podía salir en la noche y al otro día o en la madrugada volvía cargado de bagres, doncellas, bocachicos, etc. Muchas gracias, Hugo. El consumo de pescado, pues vendían otro tipo de consumo, ¿no? O de abastecimiento. Esto es importante señalarlo porque ese abastecimiento era el que llevaba a los viajeros, y aquí me terminaré en un punto bien importante, y era que ellos señalaban sobre el abastecimiento que la producción, por lo menos lo que podría ser de maíz, de yuca, de cierto tipo de vegetales, era hecha por pequeños productores. Que estos pequeños productores en su mayoría solamente tenían lo que se conoce todavía hoy en la actualidad como una rosas de producción. Esto los llevaba a realizar un ejercicio bastante complicado que una vez lean el artículo pues encontrarán un poco la respuesta, y era que ellos consideraban de que esa producción, que era ínfima, no servía, o por lo menos no ayudaba a ese campesino a monetarizar o a acumular capital, lo cual según ellos la mayoría estaban por ahí. Gracias, Hugues. Bueno, muy amable. Bueno, gracias, Hugues. Realmente pues unos 5 minuticos máximo para que todos podamos hablar o todos puedan hablar. Entonces, seguidamente el doctor Adriano Guerra, director del programa de Historia y Patrimonio de la Universidad del Magdalena y autor de uno de los artículos. Adriano. El micrófono. Nuevamente agradecerle a Cajamat, Garrey, por esta compilación, asimismo a la presentación que ha hecho
el doctor Raúl, que creo que abarcó los aspectos esenciales de cada uno de los capítulos. En el caso del capítulo que presento, es una exploración que se hizo a través de la Gaceta del Estado Soberano del Magdalena en sus diferentes momentos, y encontré una serie de temas, ¿no? Uno de estos primeros temas son todas las contradicciones con respecto al concepto o a la concepción de liberalismo y de libertad que podían tener los ciudadanos en aquel momento, que chocaban, ¿no?, con ciertas cosas que hasta el día de hoy seguimos viviendo. Cuando yo estaba realizando esa investigación, estaba además todo el debate por la pesca del tiburón y de las aletas, y en ese momento, hace 150 años, pues encontré también todo ese tipo de complicaciones. Los pescadores de las ciénagas, de los ríos, del gran estado del Magdalena, se les cobraba un impuesto. A todos aquellos comerciantes que querían circular por los caminos también, que querían cruzar los puentes, se les cobraba impuestos, incluso a las personas que mendigaban sin tener un permiso formal, a las personas que echasen escombros frente a su casa o en los terrenos circunvecinos. Entonces comencé a encontrar, digamos, muchos de esos aspectos que también de alguna manera se conectan con la actualidad. Pero el tema fundamental que pude identificar allí, y como lo reseñaba el doctor Raúl, fue básicamente el tema de las tierras. Y aunque la idea es simplemente hacer una pequeña presentación como un abrebocas, una de las particularidades más curiosas que encontré fue que muchos presidentes del Estado Soberano del Magdalena, una vez dejaban la presidencia, pasaban inmediatamente a ser reclamantes de todas aquellas tierras baldías o realengas que habían identificado anteriormente durante su mandato. Era una forma de reclamar y de saber cuáles eran todas esas técnicas y toda esa legislación y cuáles eran aquellos terrenos los cuales todavía no tenían propietarios, que esta gente comenzó a reclamar. Y ahí aparece el tema recurrente de muchas islas que se formaban en el río Magdalena, de todo el tema que hoy sigue tan vigente, ¿no?, de Bello Horizonte, de Pozos Colorados, de las Salinas, y muchas de las haciendas o de terrenos que hoy todavía siguen en disputa en parte de lo que es el Parque Tayrona y obviamente lugares también vecinos de la ciudad de Santa Marta. Entonces eso fue básicamente lo que investigué y lo que encontré y lo que presenté. Y bueno, una invitación un poco para que ustedes logren adquirir el libro, tenerlo, que Cajamat se los envía a ustedes que están escuchando y que se aproximen a esas temáticas a través de los diversos capítulos que se han presentado en este libro. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriano, muy gentil por tu intervención, y ese artículo es de los indudablemente muy clave para entender muchas cosas de Santa Marta. Entonces la colega Adriana Santos, por favor. Adriana, que es una también de las autoras, también está en Cali. Buenas tardes, Adriana. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, extiendo mis saludos a todos los que nos encontramos reunidos el día de hoy, a quienes nos acompañan. Un agradecimiento grande a Edgar por el esfuerzo, el trabajo constante y el compromiso que ha tenido con este proyecto ya desde hace varios años. Por supuesto también a Cajamat, que ha apoyado y ha ofrecido todo el marco institucional para que este proyecto académico se haya consolidado. Bien, en lo que corresponde al texto que escribí en esta ocasión para este libro, creo que es el resultado de mi interés por acercarme al mundo social
la costa norte de Colombia y específicamente al Magdalena a través de el asunto del catolicismo. Lo que hago en el texto es revisar el tipo de interacciones, de vínculos y de relaciones que se establecieron entre los pobladores de las localidades que tuvieron la presencia de curas, de funcionarios de Dios. Y lo que encuentro a partir de la revisión de experiencias puntuales en las cuales los pobladores, los feligreses y los vecinos de estas parroquias y de estas localidades tramitan sus inquietudes frente al comportamiento de los párrocos ante las autoridades religiosas o ante las autoridades civiles, son varias cosas que me parecen bien interesantes. Bueno, antes de mencionar brevemente algunas de las cosas que encontré, el examen de esas experiencias puntuales se hacen a partir de representaciones, reclamaciones, denuncias y peticiones que son interpuestas por los feligreses ante las instancias respectivas, ya sea del gobierno civil o del gobierno eclesiástico. Lo que Adriana. La gran capacidad de agencia, el gran protagonismo que tienen los fieles al momento de definir los destinos de sus parroquias y de definir la permanencia o no del párroco que se les había asignado. Son capaces de remover y de hacer que la jerarquía eclesiástica trasladara a un cura cuando éste no satisfacía sus necesidades. Lo otro que encontré y que me parece interesante contarles es cómo esas relaciones conflictivas que se dieron se resuelven por la vía institucional, haciendo uso de los mecanismos institucionales establecidos tanto por la autoridad civil como por la autoridad católica. Y lo tercero es cómo esos conflictos y esa diferencia de intereses entre los párrocos y los curas están motivados tanto por intereses del orden espiritual, referentes a tener acceso a los servicios espirituales, referente a poder vivir plenamente el catolicismo, etcétera, de un lado, pero también están cruzados por intereses de índole terrenal. La pugna por recursos económicos y las diferencias de índole política. La revisión de casos, entonces, y ya con esto termino, nos mostraron cómo los conflictos entre párrocos y feligreses están motivados en, como lo dijo Raúl Román, a quien se me pasó en un comienzo, darle mis agradecimientos por esa reseña generosa que hizo. Les decía yo entonces que los comportamientos de los curas que ocasionan escándalos, que cometen ultrajes, como nos dicen los documentos, contra los vecinos, viven en concubinato, usan palabras descompuestas para dirigirse a los vecinos, la falta de moralidad, de disciplina del sacerdote, las conductas relajadas, pero también, y ya en el orden terrenal, los cobros excesivos por los servicios espirituales, la desatención espiritual, porque fácilmente se van de la población
a otras poblaciones a hacer actividades personales, económicas o a brindar servicios espirituales a otras comunidades para así aumentar sus ingresos. Y el efecto de polarización que ocasionan en las localidades son los motivos, son las motivaciones, la causa de esos conflictos, de esas relaciones conflictivas que se establecen entre los feligreses que alzan sus voces frente a las autoridades católicas o civiles y los párrocos. Así que pues les extiendo una invitación para que lean este trabajo que condensa el esfuerzo de muchas personas por entender la historia de Santa Marta y del Magdalena. Gracias. Muchas gracias, doctora Adriana Santos. Entonces, vamos a dar la palabra al doctor Jairo Solano. Jairo Solano desde la ciudad de Barranquilla. Jairo, muy buenas tardes. Jairo. Buenas tardes. ¿Sí me oye ya? Claro. Bueno, buenas tardes, Edgar. Buenas tardes, Raúl. Gratitud para ustedes en todo momento. A Edgar por, bueno, ser mi amigo y mi compañero siempre en el área de la sociología y las preocupaciones por el Caribe, y a Raúl por esa presentación que nos ha hecho del libro y por cómo ha marcado siempre la senda también de los estudios del Caribe. Yo he querido, desde la historia de la medicina, aproximarme a la historia de Santa Marta. Esa es una conexión que a lo largo de todos los tiempos hay que hacer, porque siempre la historia política, económica y cultural está ligada a la salud. Siempre todos nuestros conquistadores, los indígenas, los clérigos, los burócratas, de alguna manera tenían problemas de salud cuando pisaban estas tierras de temple ardiente en la época colonial, con las herramientas que tenían para poder afrontar la enfermedad. Por eso muy tempranamente se presentó en Santa Marta, y es el primer momento en que yo me refiero a la historia de algunos aspectos médicos en Santa Marta en la fase borbónica. Yo inicialmente me acerco en la fase Austria, obviamente, pues cuando se produce pues la conquista. Después todos estos conflictos que efectivamente se presentaron con los fieros indígenas de la zona. Si efectivamente posteriormente a la época colonial, cuando ya se avisoraba las luchas libertadoras, existen alianzas de los indígenas amarios con los realistas, no siempre fue así. Es decir, la historia médica demuestra cómo en todo momento ha habido esa relación entre el conflicto y el acuerdo para poder tener problemas, poder afrontar problemas relativos a la salud. Entonces, primero, toda esa fundación de los hospitales para afrontar realmente la enfermedad en la primera ciudad que se fundó en Colombia, hay que señalarlo, porque las primeras experiencias con los indígenas y con los problemas de salud tuvieron que ver con ellos. Los aportes amerindios son indispensables para la supervivencia de los conquistadores. Entonces, en este proceso surgen los hospitales de García de Lerma, el Hospital Arcángel San Rafael, que posteriormente se convierte en Hospital San Juan de Dios. En este aspecto quiero agradecer también a Jorge Elías Caro todos los aportes acerca de la historia de la medicina en Santa Marta, y en particular los trabajos que nos preceden, el de Amparo Ramírez Tamayo, que hay que reconocerlo. Los aportes de Pedro Simón me condujeron en esa primera fase, Nicolás de la Rosa, y efectivamente todos estos hospitales
García de Lerma, San Sebastián, etcétera, realmente se consolidan posteriormente en el Hospital Convento San Juan de Dios. El Convento Hospital Arcángel San Rafael se convierte en este proceso posteriormente, y eso es uno de los descubrimientos importantes que tengo en este trabajo, que el soporte básico de la campaña de reconquista, el retorno del rey, como lo dice Justo Cuño, se basa en algunos criterios de salud en Santa Marta. Y la campaña hacia Cartagena se sitúa en Santa Marta por sus condiciones, no solo de alianzas de carácter político transitorio, sino por la condición especial de la ciudad, que la ciudad ofrece para la salud. Yo creo que este es un tema que hay que seguir profundizando, el microclima samario para la salud, que de alguna manera por la Sierra Nevada, por distintas situaciones de carácter morfológico, servían para la salud. Incluso la misma búsqueda del libertador Simón Bolívar de la Quinta de San Pedro Alejandrino, donde desafortunadamente falleció, fue la búsqueda de ese microclima samario para la salud, que hay que trabajar con mayor fluidez. En segundo lugar, yo trabajo otro de los temas que coincidencialmente descubro estudiando a José Ignacio de Pombo. Cuando yo estudié a José Ignacio de Pombo, el prior del consulado de Cartagena, porque así Joaquín Viloria sabe que en una primera instancia, y Edgar también, yo estudié a Cartagena. Básicamente mi primer libro se llama Salud, Cultura y Sociedad en Cartagena de India, siglo XVI y XVII. Ese mismo periodo estoy explorándolo en Santa Marta, obviamente en una primera entrega, en un primer artículo, pero quiero sumergirme más en esa historia importante de la primera ciudad del Caribe colombiano. Pues coincidencialmente, la lucha de José Ignacio de Pombo con Amari Borbón para introducir la vacuna a estas posesiones españolas fue titánica. No pudo hacerlo por las vías legales, tuvo que hacerlo por medios privados, de alguna manera algo de contrabando para traer la vacuna aquí a la Nueva Granada antes que llegara la española. Y los pioneros en esta vacuna fueron 17 jóvenes samarios a quienes se le puso por primera vez la vacuna de la viruela, coincidencialmente una vacuna que se tuvo que haber comprado en las posesiones inglesas de Jamaica, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos procesos me interesan. Posteriormente, el cólera, porque el cólera ya se avisoraba en Santa Marta desde 1830. Ya había una junta de sanidad en Santa Marta que estaba previniendo a la ciudad en la salud y para afrontar el cólera antes que se suscitara este problema en Cartagena. Entonces, como ustedes pueden observar, realmente el discurrir de Santa Marta ha sido importante en el ámbito de la salud, y yo he tratado de acercarme a él. Finalmente, la presencia de Morillo en Santa Marta como base para la invasión posterior a Cartagena y lo que nosotros ya conocemos de del sitio de Cartagena. Pero todo este ejército se sitúa en Santa Marta por condiciones de salud, va estableciendo hospitales en términos de círculos concéntricos, Sabana Larga y distintos pueblos del Atlántico, hasta llegar del que hoy es el departamento del Atlántico, pero que en ese momento era Bolívar, entonces hasta llegar a la invasión de Santa Marta, de Cartagena, perdón. Entonces, todos estos procesos han sido parte de este artículo que considero que ilustra una fase y un ámbito de objetos que requieren mayor ilustración en unas posteriores investigaciones, pero que yo en una primera instancia aporto para el libro que en buena hora ha liderado Edgar Bey. Muchas gracias, profesor Jairo, muy amable desde Barranquilla por su intervención.
y además por su trabajo. No sé si definitivamente el compañero William Renan pudo conectarse, parece que tenía algunas dificultades. Bueno, William estará por allí, es el último compañero. Bueno, de todas maneras les agradecemos a todos, a los compañeros que asistieron, que nos acompañaron en esta jornada importante. Reseñar que este es un esfuerzo que hace Cajamat. Creo que sería bueno emularlo en algunos departamentos, las cajas, porque estamos en mora de que la historia de La Guajira, del Cesar, del Atlántico, de Córdoba, de Sucre, del mismo Bolívar, a pesar de los trabajos grandes que se han hecho sobre Cartagena, sería muy interesante profundizar en ellos. Creo que con este trabajo que estamos haciendo con Cajamat, este es un programa institucional de Cajamat y que seguimos avanzando. Queremos agradecerles a todos los que se conectaron, agradecerles a la doctora Marta García Valencia, la directora administrativa, a la doctora Adi Martínez, la directora de programas especiales y la jefe de la biblioteca. Ella es el alma y nervio de este programa, igual que Omar, Manuel, Cristian, hoy nos acompañó Rocío. En fin, hay un grupo de personas que nos acompañan y nos apoyan en la parte logística para seguir adelante en este trabajo. Queremos agradecerles también que estén conectados. Hay una serie de servicios que ofrece Cajamat, Servilocal, una información de la ciudad, etcétera, que pueden hacerlo a través de la web de Cajamat. Quiero invitarlos al día 23, martes 23, con la ponencia del compañero Adriano Guerra sobre el tema del gaitanismo en Santa Marta. El próximo martes 23, después de martes de carnaval, viene el martes de la historia de la tertulia Samaria con este tema que, de paso hay que decirlo, ya salió el libro del compañero Adriano Guerra, que está allá, se vende en las principales librerías del país, precisamente sobre el gaitanismo, no solamente en Santa Marta, sino en el Magdalena, la importancia que tuvo en la parte de la zona bananera, el tema de la masacre de las bananeras, el tema de Ciénega, en fin. Creo que eso sería muy importante invitarlos a que sigan leyendo este tema. No sé si los compañeros de Cajamat, la doctora Adi está por allí o quieren decir algo para finalizar, o Omar. Bueno, sí, muchas gracias a todas las personas que estuvieron conectadas con nosotros, a los conferencistas, que su intervención fue muy importante en este lanzamiento. Cajamat, la doctora Adi Martínez, les agradecen a todos, también al doctor Rey, por este gran lanzamiento. Como ya lo había dicho el doctor Edgar Rey, le informamos que el próximo 23 es la primera tertulia Samaria del 2021. Le estaremos enviando a sus correos la publicidad para que se inscriban, y así a todas las personas inscritas se les mandarán el link. Quiero aclarar algo, porque de pronto hay personas que dicen que no le mandan el link, pero es que a veces escriben el correo de pronto una letra mala. Vamos a tratar de escribirlo bien para que a todas las personas que se inscriban le lleguen un link y estén presentes en estos eventos. Así que bueno, siendo malo, esperamos este 23 de febrero, primera tertulia Samaria, con el doctor Adriano Guerra, con un tema muy interesante. Así que gracias a todos y que pasen una feliz noche. A las 5 de la tarde. 5 de la tarde seguimos. 5 de la tarde. También quiero despedirme La de doctora está aquí con nosotros. Volverle a dar pues las gracias, doctor Edgar. De verdad somos incansables en darle nuestros agradecimientos por tanto apoyo a la caja, por continuar con estos programas que son maravillosos y que yo sé que ha unido a una gran comunidad samaria, y no solamente de Santa Marta. Veo que ya se integran muchas personas de los municipios, de diferentes departamentos. En fin, yo creo que ya nosotros estamos haciendo eco gracias a su insistencia y persistencia en estas tertulias, en estas charlas tan importantes. Igual pues al doctor Joaquín, a Adriano, bueno, yo
me refiero a todos estos doctores historiadores que juiciosamente han venido apoyando este programa y que han hecho esto realidad, porque tengan la plena seguridad que sin ustedes hoy no estuviéramos acá. Y precisamente ustedes son los protagonistas, son los autores y son los que le han dado la vida, el alma a este proyecto. Felicitaciones de todo corazón y esperamos que nos sigan acompañando, porque nos queda todavía unos buenos días para seguir y unos buenos añitos para seguir trabajando de la mano juntos y pues apoyando, que es lo más importante en esta parte de formación que realmente ha sido para la educación un gran aporte. Muchísimas gracias nuevamente en nombre de Cajamat, en nombre de nuestra directora Marta García Valencia, pues en el mío propio. Un agradecimiento muy especial hacia ustedes. Adi, por último, quiero registrar de verdad con mucho cariño a muchos profesores del distrito, cabezados por Manuel Niño, por la profesora Yanina, y igualmente profesores de la Universidad de Cartagena, Muriel Banega, la historiadora, Gloria Bonilla, en fin, hay una cantidad y me parece interesante que estos compañeros, colegas, estén en este momento conectados con nosotros y bueno, esperamos, entre otras cosas, aprovechando de Cartagena, con Raúl y la gente que está organizando el Congreso de Historia. El libro lo estaremos presentando precisamente en el Congreso de Historia en el mes de octubre. Ya hemos solicitado para estar allá presente, si es ya la oportunidad o hacerlo igualmente por la vía virtual. Bueno, muchísimas gracias, Edgar, y muchísimas gracias a todos un saludo muy especial. Hasta luego, un abrazo. Bueno, hasta luego. Gracias.